Pueden tomar asiento, muchas gracias. Quiero invitarles a que tengan la bondad de buscar en sus Biblias Éxodo capítulo número 19. Y si los de media nos pudieran encender la luz, pues va a ser mucho mejor para leerla con claridad. Gracias. Éxodo capítulo 19. Es un pasaje un poco extenso de las Escrituras, pero creo que vale la pena leerlo completo. Éxodo capítulo número 19. Dice la palabra de Dios: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Me gustaría que subrayara ese versículo, el versículo número 5. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el tercer día o día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, y siempre cumple el propósito por el cual nos las has dado. Te imploramos
que bendigas tu palabra en nuestros corazones y que dispongas en nosotros no solo un oído atento, sino también una voluntad rendida a ti para vivir como tú pides que lo hagamos. Perdona nuestras faltas y pecados. En el nombre de Jesucristo te lo imploramos humildemente. Amén y amén. Marque Éxodo 19. Si no lo ha leído nunca, o sea, hace mucho tiempo que no lo leía, márquelo ahí en su Biblia. Yo le animo a que lo vuelva a releer hoy porque es un pasaje clave del Antiguo Testamento. Por varias razones que les voy a demostrar. Pero es un pasaje muy clave. Este es uno de los textos más cruciales porque marca la transición entre la esclavitud que Israel estaba sufriendo en Egipto por más de 400 años a la liberación y la redención e instrucciones que luego Dios les da para que sepan cómo deben acercarse a Dios, cómo deben disponer su corazón ante la palabra del Señor y cómo deberían adorar al Dios que les había redimido y que les había liberado. Pero este pasaje de Éxodo 19 me llama mucho la atención ahora mirando por qué podemos confiar en la Biblia. Aquí les presento otra razón, otra evidencia interna de por qué podemos confiar en la Biblia. Cuando usted lee Éxodo capítulo número 3 que registra el momento en el que Dios llama a Moisés, hay una promesa interesantísima que Dios le da en ese instante y que tiene cumplimiento aquí en Éxodo capítulo 19. No todos los pasajes que voy a mencionar van a aparecer en pantalla, así que sígame con su Biblia o con su app de la Biblia en el dispositivo que la tenga. Pero yo quiero que usted lea Éxodo capítulo número 3, versículo 12, dice, y él respondió, Éxodo 3, 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Le está hablando Dios a Moisés, directamente Dios a un ser humano, a Moisés, a quien está llamando para que libere a su pueblo. Le dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y este monte es el monte donde está ocurriendo todo lo que se está narrando en el capítulo 19 de Éxodo, el monte Sinaí. Así que Dios le está diciendo, mira, vendrán momentos en los que tu liderazgo va a necesitar ser reafirmado delante del pueblo. Y de hecho, quienes hemos leído todo el relato de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, toda esa historia, hemos visto que en varias ocasiones el pueblo cuestionó el liderazgo de Moisés y criticó a Moisés. Pero esto que está ocurriendo en Éxodo 19 es un momento de reafirmación del liderazgo para que Moisés, cuando lleguen esos otros tiempos en que el pueblo lo critique por su liderazgo, él recuerde que Dios lo mandó y efectivamente lo mandó porque lo que prometió en Éxodo 3:12 se está cumpliendo ahora en Éxodo 19. Ahí está él con todo el pueblo ahora escuchando la voz de Dios y teniendo una experiencia tremenda de adoración con Dios. Así que este pasaje es cumplimiento de Éxodo 3:12. El cumplimiento de esta señal serviría para reafirmar el liderazgo cuando llegaran los momentos de cuestionamiento. Y el monte Sinaí ahora se está convirtiendo en el epicentro de la revelación de Dios. Dios mismo. Revelación significa eso. Dios dándose a conocer. Una manera de entender la revelación de Dios es para quienes han estado en algún teatro, un cine teatro, que de pronto está la audiencia sentada, está la plataforma, pero entre plataforma y audiencia hay todo un telón que va a descubrir una puesta en escena. Y el telón se descorre progresivamente. Esa es la revelación bíblica. Es Dios detrás de ese velo, moviéndolo él con su dedo y su mano, autorrevelándose y dándose a conocer a la humanidad. Y aquí el monte Sinaí ahora se convierte en ese epicentro de la autorrevelación de Dios. Dios diciendo quién es Él, ¿y cómo espera que una humanidad caída y afectada por el pecado se relacione con el Dios santo que la acaba de redimir y de rescatar y que le está guiando ahora a tierra prometida? Así que hay algunas observaciones que quiero compartir con ustedes de Éxodo 19 que considero que son cruciales. Si usted relee el pasaje, trate de identificar cuántas veces asciende Moisés al monte y cuántas veces desciende. Cuántas veces en esos ascensos Dios habla a Moisés. ¿Y cuántas veces Moisés entonces comparte un mensaje de parte de Dios con el pueblo? ¿Y en qué momento entonces de alguna manera Dios intenta comunicarse directamente al pueblo? Al final se manifiesta porque hay varias manifestaciones sobrenaturales en las que Dios delante de todo el pueblo se está dando a conocer. Pero Dios no solo habló a Moisés para que éste transmitiera su mensaje al pueblo, sino que además Dios incluso llega a descender hasta el pueblo para hablar con él. Y en esta ocasión Dios entonces utiliza elementos de la naturaleza para demostrar su poder y su existencia. En el versículo 16 de Éxodo 19 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos,
relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y dice que se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. En el versículo 18 también se dice que Dios se manifiesta a través de fuego y que ahora ya no solo hace estremecer al pueblo, sino hace estremecer al monte. Un monte que continúa ahí, al sur de la península de Egipto, está el monte Sinaí. Hay un monasterio, se llama el monasterio de Santa Catalina. Por los años 500 hay un emperador Justiniano I que manda a construir ese monasterio y que, por cierto, todavía permanece en pie. Está ahí, después de tantos siglos, atestiguando el momento en el que Dios se revela a Moisés en Éxodo 3 a través de la zarza ardiente. Y el libro de Éxodo tiene una organización de lo más interesante, porque cuando comienzan los primeros capítulos, en los capítulos del 1 al 11 se está relatando todo lo relacionado con la esclavitud de Israel en Egipto por más de 400 años. Más de 400 años. Algo que Dios había predicho ya en el libro de Génesis. Más adelante en los capítulos del 12 al 18 se enfoca el libro en la redención de Dios con su pueblo. Cómo Dios saca a Israel de Egipto y lo trae al desierto para guiarlo a la tierra prometida. Todo ello a través de un cruce triunfal por el Mar Rojo, eliminando a los enemigos de Israel, guiándolos hacia la tierra, cuidándolos y proveyéndoles en el desierto. Así que en todos esos capítulos del 12 al 18 se ve un pueblo que clama a Dios, un Dios que compasivamente escucha al pueblo y responde al clamor del pueblo. Y ahora vienen los capítulos desde el 19 hasta el 24, capítulos en los que Dios está revelando y está diciéndole al pueblo cuál es su voluntad y cómo ellos deberían relacionarse con el Dios Santo. Y por último los capítulos del 25 al 40 que se consideran una guía para la adoración. Vean cómo los primeros capítulos, escuche esto, no se pierda esto porque son etapas, movimientos muy bruscos que ocurren en el libro, pero que creo que tienen un paralelismo tremendo con la vida del creyente. Un pueblo en opresión por más de 400 años, que clama a Dios y pide liberación. Dios libera al pueblo, lo guía por el desierto. En el desierto Dios revela su voluntad de cómo deberían relacionarse con Él. Y finalmente da pautas de cómo deberían adorar a ese Dios que es santo, que es liberador, que es protector y que es proveedor. ¿No se les asemeja eso a nosotros, la vida del creyente, en esa cronología? Porque todos nosotros nacimos y vivimos en pecado hasta que Dios nos rescató. Y luego que nos rescata y nos salva, Dios nos llama a santificación. Y si algo quiere Dios de nosotros es que al final no solo vengamos el domingo a la iglesia o algún momento leamos la Biblia o cantemos como lo hacemos, sino que nuestra vida como tal se expresa en adoración a Él. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice la Biblia que es vuestro culto, vuestra adoración racional. La máxima, la mejor adoración a Dios. No es ni siquiera esta que acaba de ocurrir aquí, que tiene una calidad excepcional. La mejor adoración es nuestro estilo de vida. Y eso tiene que ver mucho con Éxodo capítulo 19 y con todo lo que va ocurriendo en este libro fantástico del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la idea que considero que está comunicando Éxodo capítulo 19? Y quiero que quede bien grabado en sus mentes y en corazones. Es que los creyentes somos posesión exclusiva de Dios. Eso está demostrando el libro de Éxodo, pero también todo el Nuevo Testamento después cuando habla de la salvación. Cómo Dios salva al ser humano, cómo lo redime, cómo lo rescata, cómo lo transforma, cómo lo santifica, cómo le dice que debemos adorarlo a Él, el Dios Santo. Esto es lo que nos está enseñando los creyentes. Somos posesión exclusiva de Dios, por lo tanto, distingámonos ante otros viviendo en santidad. Esa idea resume todo el capítulo 19 de Éxodo. Entonces ya sabemos qué es lo que Dios nos pide. Y eso está en concordancia con las propias palabras del Señor Jesucristo. Al final quiero guiarles a una realidad bíblica tremenda para nosotros. Pero cuando usted lee el Nuevo Testamento, entonces se encuentra con palabras del Señor Jesucristo. Aquí en Éxodo 19, Dios le está diciendo al pueblo, yo te he rescatado, pero te he rescatado para que seas una posesión mía, para hacer de ti un reino de sacerdotes, para que te distingas entre otras naciones. Y después en el Nuevo Testamento escuchamos al Señor Jesucristo diciendo, ustedes los que creen en mí, ustedes son la luz del mundo. Ustedes que me siguen, ustedes son la sal de la tierra. En otras palabras, distínganse del resto. No es que te sientas más excepcional o mejor, tú sabes, porque uno llega a caer en ese fariseísmo, en el que yo soy el elegido de Dios. Dios me tiene malcriado, miren cómo ha respondido tantas oraciones para mí. No, es que Dios te amó primero, pero Dios ama a todos.
y quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Dios quiere que nos distingamos. Y la manera de distinguirnos es viviendo en santidad. Pero quizás tú digas, como yo también mientras preparaba el mensaje, ok, ya sé qué es lo que Dios me pide, pero escuchando este mandato que suena muy inspirador, en el que Dios nos está llamando a vivir en santidad, cuando tú y yo aterrizamos en la realidad de cómo es la vida en este mundo, de cuántos desafíos enfrentamos al salir de aquí y empezar el lunes y el martes y el miércoles, lidiar con todo el tipo de gente que tenemos que lidiar y hasta lidiar con nuestras propias debilidades, vulnerabilidades, tentaciones, desafíos. ¿Cómo es posible vivir esa vida en santidad para distinguirme como posesión exclusiva de Dios? Entonces nos topamos con un muro tremendo. Porque después de escuchar esta realidad de que Dios quiere que nos distingamos viviendo en santidad, tú y yo seguiremos luchando diariamente contra el pecado, batallando con tentaciones en la mente y sintiendo además la presión constante de una cultura y un mundo que intenta moldearnos a su antojo, alejándonos de Dios. ¿Cómo entonces es posible para ti, ser humano vulnerable, y para mí, ser humano que aunque amamos al Señor, enfrentamos tentaciones y tenemos una cultura alrededor que nos presiona para que no vivamos en santidad? ¿Cómo es posible lograr esa distinción en nuestra vida diaria? Yo he hallado en este pasaje al menos 3 pilares esenciales que nos pueden ayudar. El primero, si algo nos ayuda, ¿sabes qué es? Y que considero que es el fundamento de todo esto, la gracia de Dios. Por gracia. Únicamente por gracia, por su favor inmerecido. Cuando usted lee los versículos del 3 al 4, quiero que lo lea en su Biblia nuevamente, versículos 3 y 4 de Éxodo 19. Dice de la siguiente manera: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, es decir, a Israel. Ese es otro término intercambiable que puede utilizarse para referirse al pueblo de Israel, la casa de Jacob. Y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas. Me encanta esa metáfora, usted verá todo lo que eso significa. Cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído, y os, subraya esta expresión que es clave, y os he traído a mí. Ustedes no me buscaron, yo los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay una declaración tremenda ahí, porque Dios es propietario del universo. Pero quiero que vea cómo la gracia de Dios es el fundamento para que nosotros podamos vivir en santidad y distinguirnos ante otros. Antes de pedirle algo a Israel, Dios comienza a recordarle todo lo que hizo por ellos. Y usted observa de nuevo con cuidado el pasaje y se va a percatar que antes de decirle quiero que vivan en santidad, antes de eso, antes de pedirle Dios algo al pueblo, Él les empieza a recordar todo lo que he hecho por ustedes, aunque no lo merezcan. Y esto es lo que he hecho. He eliminado el ejército egipcio cuando les perseguía a ustedes mientras yo quería liberarlos. Y a ustedes les tomé sobre mí como las águilas toman a sus polluelos sobre sus alas. Les he atraído a mí mismo. He llamado a Moisés para liberarlos. He hablado directamente con Moisés para que les comunique mi mensaje. Me he autorrevelado a ustedes para que me conozcan y sepan quién soy. Me he manifestado con poder sobrenatural y prodigios y milagros ante ustedes. Y ahora les voy a ofrecer una promesa bajo pacto, que aparece más adelante en el pasaje. Así que ellos serían, y esto se trata de la promesa, serían especial tesoro para Dios y serían un reino de sacerdotes y de gente santa. En otras palabras, Dios está destinando a Israel para distinguirse de otros pueblos y de otras naciones. Y esta distinción ocurre no por el esfuerzo humano de Israel, porque Israel era pecador. De hecho, era un pueblo muy rebelde. Pero Dios, por su gracia, los rescató y les quiso elegir para eso. Es la misma gracia que nos ofrece a todos nosotros. Quiero que observe algo. Dios primero rescata al pueblo y luego les pide que se santifiquen. Note el orden de eso. Dios no pide santifícate y después que tú te sientas limpio, santo, puro, entonces acércate a mí. Sí, Dios requiere santidad. Pero quiero que noten que antes que cualquier ser humano pueda experimentar lo que es la santidad, primero necesita experimentar el rescate y la liberación de Dios por su gracia y su poder.
Así que observe el orden de esos eventos. Dios primero les liberó de Egipto y luego los trae al monte Sinaí y les pide que se santifiquen. Así que la frase esta, y esta me encantó, como os tomé sobre las alas de águila, os he traído a mí. Eso demuestra la iniciativa de Dios de querer salvar, redimir y santificar a aquellos que se acercan a Él. Y me encanta esa metáfora, por eso me encantan también las águilas. Pero me preguntaba, ¿por qué no habló el autor de Éxodo, por ejemplo, como en otros textos bíblicos, del gorrión? Te tomé sobre las alas como el gorrión. O también como otra ave, como la paloma. No, escoge el águila. Y yo creo que hay una intencionalidad detrás del autor, guiado por el Espíritu Santo, para usar la imagen del águila y hablar acerca de cómo Dios rescató a su pueblo así, sobre alas de águilas. No es una casualidad. No es tampoco un simple adorno poético, porque en el Antiguo Oriente el águila era el símbolo supremo de soberanía, de fuerza y sobre todo del cuidado que brinda el águila a sus polluelos. Y el autor de Éxodo utiliza precisamente esta metáfora y no la de otra ave por algunas razones teológicas y creo que también biológicas. Hay un método que utilizan las águilas que es único para entrenar y rescatar a sus polluelos. A diferencia de otras aves que empujan a sus crías al vacío y luego las dejan solas, se ha demostrado que el águila tiene un comportamiento único en el nido. Cuando los aguiluchos están aprendiendo a volar, la madre sí los lanza al vacío, pero si ve que la cría se cansa o empieza a caer en picada, el águila real se lanza a una velocidad impresionante, se coloca debajo de su cría y la recoge sobre sus propias alas, amortiguando la caída y cargándola de regreso a las alturas. Israel llegó a estar atrapado en Egipto, un nido que se había vuelto hostil. No tenían alas propias, no tenían ejército, no tenían fuerza para escapar de aquella opresión. Sin embargo, Dios no los deja a la deriva, sino que se colocó debajo de ellos, los cargó sobre su propio poder y fuerza y los llevó a un lugar seguro. Pero en las águilas también hay otro secreto, y es la altura y la soberanía inalcanzable que llegan a tener. El águila vuela más alto que cualquier otra ave en su región. Y al decir yo os he traído a mí, Dios usa la imagen del águila para mostrar que elevó a Israel por encima de sus opresores egipcios, llevándolos a una dimensión de comunión espiritual inaccesible para otros poderes del mundo. Por eso es que una paloma o un gorrión, aunque hubieran comunicado la fragilidad, el águila aquí está comunicando el poder que tiene Dios soberanamente para liberar y desde lo más bajo traer nuevamente a las alturas al que ha caído. Y Moisés luego, más adelante, cuando usted lee, y puede leerlo, Deuteronomio capítulo 32, versículos del 11 al 12, rememorando a una nueva generación para que se preparara a la entrada de la tierra prometida, rememora la manera en que Dios liberó y dice, Deuteronomio 32, 11 y 12, y vuelve a utilizar la imagen del águila, dice, como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas Dios para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. El Señor, Él solo lo guió. El pueblo no siguió entonces a dioses ajenos. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué cosa es? El que Dios, mientras nosotros vamos cayendo quizás en picada, venga como águila y se ponga debajo de nosotros y con sus alas extendidas nos levante con poder soberano para llevarnos a nuevas alturas. Eso se llama gracia. Que aunque no lo merecemos por amor a nosotros, Él lo hace porque es Dios. Dios a ti y a mí no nos redimió como quien recoge un gorrión herido del suelo o una paloma. Dios nos levantó con la fuerza majestuosa de un águila que pone a sus hijos a salvo en las alturas, donde el enemigo ya no nos puede esclavizar más. Y los israelitas no se distinguen porque sean mejores que los egipcios, sino porque fueron amados primeros y rescatados primeros. Y para ser la posesión exclusiva de Dios, el punto de partida jamás será nuestro esfuerzo humano legalista, sino aceptar la gracia soberana de Dios. Efesios 2:8 lo dice así, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe delante de Dios. Así que la santidad no es camino a redención o a liberación.
Es la consecuencia natural de cuando hemos sido liberados y redimidos por Dios. Nadie puede vivir una vida santa si primero no ha experimentado el poder transformador de Jesucristo, quien nos sacó de nuestro propio Egipto y nos trajo a su luz admirable. Un segundo pilar, además de la gracia que he hallado en este pasaje y que nos puede ayudar a distinguirnos ante otros, es el propósito. Y el propósito de Dios, para que nos distingamos de otros, es reflejar el carácter de Dios. Quiero llamar la atención porque aquí en este pasaje se contiene lo que se conoce como el pacto de Dios con Moisés. Y más adelante, cuando usted lee Éxodo capítulo 20, vienen los 10 mandamientos, es decir, es la ley, el fundamento del pacto para cómo ese pueblo se iba a relacionar con Dios. Pero antes de eso estuvo Abraham y Dios hizo pacto con Abraham. Y quiero que usted note una distinción importante. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, ese pacto de Dios con Abraham era incondicional. Y era unilateral. Tenía esas dos características importantes o distintivas. Pacto de Dios con Abraham, incondicional, unilateral. Abraham no tenía que hacer nada, Dios lo iba a hacer todo. Y para eso puede leer Génesis capítulo 15, versículo 18, donde dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia voy a dar esta tierra y te multiplicaré y serás bendición a las naciones. Así dice la Biblia. Así que solo una de las partes se comprometió bajo juramento de muerte, fue Dios. Y su cumplimiento no dependía de la obediencia de Abraham, sino de la fidelidad inmutable de Dios. Sin embargo, Éxodo 19, el pasaje que estamos considerando hoy, es el preludio del pacto mosaico. Vemos que Éxodo 20 contiene los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés para que el pueblo los guardara. Luego serán reiterados en el libro de Deuteronomio a una nueva generación. Y es la manera en que Dios le está diciendo al pueblo cómo relacionarse con el Dios del pacto. El pacto de Moisés, a diferencia del pacto con Abraham, ahora este sí es condicional y es bilateral. Ambos debían hacer algo. Cuando leemos los versículos del 7 al 8 en Éxodo 19 dice así: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y el versículo 8, léalo para que vea. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es decir, Él ya ha hecho algo, Él ya nos ha liberado, Él nos ha traído aquí al monte Sinaí, Él se ha autorrevelado, Él nos ha descubierto su voluntad. Esto es lo que quiere Jehová. Bueno, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo haremos. Ellos están formando parte de esa obra que Dios quería hacer a ellos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Luego en Éxodo 24, versículos 3 al 7, Moisés escribe las leyes en el libro del pacto. Se lo lee al pueblo y ellos vuelven a ratificarlo solemnemente. Puede leer Éxodo 24, versículos 3 y el 7 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que los beneficios del pacto del Sinaí no eran automáticos. La permanencia de Israel en la tierra prometida, su prosperidad y su estatus como un especial tesoro estaban atados a una condición: escuchar la voz de Dios, obedecerlo gozosamente y vivir en santidad. Y aquí está la cláusula condicional en Éxodo 19:5. Ahora pues, si tú dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes entonces hay una condicional. Si haces esto, entonces disfrutarás esto. Si oyes mi voz y guardas mi pacto, ustedes llegarán a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo puedo hacer porque soy el soberano de la creación y del universo. Pero debes escuchar mi voz y obedecerla. Así que en el Sinaí aquí está Dios poniendo condiciones y el pueblo aceptando formalmente los términos de ese contrato. Éxodo 19 es entonces la manera en que Dios está preparando al pueblo de Israel para recibir su palabra y su voluntad, para recibir su ley. Éxodo 19 nos enseña que la manera en que Dios prepara a su pueblo para escuchar los mandamientos y las leyes es la manera en que Dios quiere que también tú y yo, hoy, siglos después, nos preparemos para escuchar su palabra y relacionarnos con Él. He escuchado amigos pastores que después de leer la Biblia públicamente ante las congregaciones invocan una bendición y también lanzan una invitación. Dicen palabras como esta: que Dios bendiga la lectura de su palabra y nuestros corazones estén dispuestos a escucharla y obedecerla. De eso se trata.
Al escuchar la voz de Dios, Israel se convertiría en un especial tesoro sobre todos los pueblos. Y aquí se revela el propósito de la distinción entre Israel y otros pueblos. Serían sacerdotes. ¿Qué significa sacerdote? Sacerdote es alguien que representa a Dios ante el pueblo y al pueblo delante de Dios. Es como un mediador. Y la Biblia, por cierto, dice que todo aquel que cree en Jesucristo es constituido sacerdote de sí mismo. Ya no necesitas otro mediador. El único mediador es Jesucristo, quien es sumo sacerdote nuestro. Aún más. Y en el Nuevo Testamento se dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis a otros las bondades de Dios, el propósito de Dios. Por lo tanto, la vida santa de Israel debía ser un faro para las naciones paganas circundantes. Dios nos hace su propiedad también exclusiva hoy con un fin misionero. Que tú y yo, donde quiera que estemos, vivamos en santidad. Eso es lo que traza una línea divisoria entre la iglesia y la cultura actual. Si no lo hacemos así, nos volvemos invisibles y tu mensaje y el mío pierde poder ante el mundo. Así que nosotros como creyentes hoy también nos distinguimos ante otros, no por creernos o sentirnos superiores a ellos, sino porque vivimos caminando con Dios, con los valores superiores que son amor, pureza, justicia, integridad, y que cuando la gente ve eso en nosotros, entonces se van a ver obligados a preguntar, ven acá, ¿y por qué tú eres así? ¿Y por qué cuando en tu trabajo otros te tratan de dañar, tú no respondes vengativamente? ¿Y por qué cuando otros tratan de insultarte, tú no los insultas? ¿Y por qué a pesar de que otros te hacen daño, tú no les regresas para atrás la misma maldad? ¿Por qué? Porque Dios me salvó, me perdonó, me redimió y mis valores y mis principios son superiores y me distinguen no porque yo sea mejor que otros seres humanos, sino por la gracia de Dios en mí. Sencillamente. Y el tercer y último pilar, ya vimos el fundamento, la gracia, vimos el propósito para que seamos luz a otros. Y en último lugar, el requisito de esa distinción es una consagración reverente. Y en esta toda sección de Éxodo 19, que es bien larga, Dios está descendiendo, incluso antes de hablarle al pueblo, quiero que noten esto, antes de Él venir y revelarse al pueblo y hablarle al pueblo una vez más, y ocurren todos esos eventos sobrenaturales, exige que el pueblo se prepare y que prepare su corazón. Debían lavar sus vestidos, debían abstenerse sexualmente, ¿por qué? Bueno, demostrando una devoción única a Dios y enfocándose únicamente ahora en eso otro que Dios quería que se enfocaran por los próximos 3 días, pero sobre todo respetando los límites alrededor del monte. Él les dice que cualquiera que traspasara el monte, los límites, moriría. Y la presencia de Dios es gloriosa, es santa, consume el pecado. Moisés pasa el resto del capítulo reforzando estos límites a un pueblo que él sabía que era propenso a la irreverencia. Entonces vivir en santidad es proteger nuestra comunión con Dios y protegerla a través de una obediencia que Dios espera que sea voluntaria. Dios no nos está obligando, apartándonos de aquello que nos daña y honrándolo a Él. Nunca te tomes a la ligera tu comunión con Dios. Tu relación con Dios importa. Nuestra comunión con Dios importa. A Dios le interesa. Dios quiere que seamos su posesión exclusiva para distinguirnos ante otros. ¿Y qué significa distinguirnos ante el mundo? Exige que tú y yo tracemos límites claros en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Teniendo cuidado de lo que hablamos, de cómo tratamos a los demás, de lo que escuchamos y lo que vemos, de cómo tratamos a otros en nuestros negocios. Porque la santificación, hermanos, es una preparación diaria y seria para poder experimentar la presencia transformadora de Dios sin ser destruidos por nuestra propia negligencia. Pero quiero que noten algo. Recuerden, Éxodo 19, Monte Sinaí. Y luego en los evangelios vemos al mismo Dios que estaba revelándose, autorrevelándose en el Monte Sinaí, en Éxodo 19, también en la cumbre de un monte siglos después, en el Monte Calvario. Hecho hombre, hecho carne. Dice Juan capítulo 1 que vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y ahí estaba Dios en la persona de Jesucristo, ocupando nuestro lugar, tu lugar y el mío, y recibiendo sobre sí mismo la ira de Dios
para recibir el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Dice la Biblia que no solo murió, sino que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero quiero que veas ese paralelismo increíble. Esta mañana hemos viajado hasta las faldas del monte Sinaí, un lugar que estuvo envuelto, según la Biblia, en humo, fuego, truenos. Hemos visto la majestuosidad de un Dios que traza límites porque su santidad no la negocia. Pero también hemos escuchado el eco de su voz recordándonos el motivo de todo ese despliegue de poder de Dios. Que Dios, por su gracia, nos ama y como el águila quiere levantarnos una vez más, sacándonos desde lo más profundo y llevándonos a sus mejores alturas para que disfrutemos una relación de santidad y de comunión con Él. Pero también hemos escuchado el eco de su voz recordándonos que el motivo de todo eso que hace Dios, a ti y a mí Él no nos rescató de Egipto para dejarnos a la deriva en un desierto, como no lo hizo con su pueblo tampoco, sino que nos levantó sobre alas de águilas porque nos ama y nos ha constituido por su poder soberano como una posesión exclusiva de Él. Así que, amados míos, la santidad a la que Dios nos llama hoy no es una carga legalista, no es una lista de prohibiciones aburridas destinadas a robarnos nuestra felicidad personal. Todo lo contrario. La santidad es el hermoso privilegio de proteger nuestra amistad con el Dios que nos creó en el vientre de nuestra madre, que nos dio forma, que nos hace respirar y que nos ha redimido por la sangre del Cordero que es Jesucristo. Así que esta es la decisión diaria que tú y yo deberíamos tomar. Tú y yo somos demasiado valiosos para Dios como para dejarnos atrapar por los valores de este mundo caído. Tu vida y la mía le pertenecen a Dios. Y sé que al mirar nuestros corazones, tú y yo podemos sentir el peso de nuestra propia vulnerabilidad y debilidad. Y quizás ahí mismo está diciendo, pastor, usted no sabe cuáles son mis luchas interiores. Y este vicio o este pecado con el que yo sigo luchando, déjame decirte algo. Todos, porque somos seres humanos, fallamos. Por lo tanto, todos necesitamos la gracia de Dios. Y a todos Dios nos quiere extender su gracia y su favor. Somos humanos. Y la tentación es verdad que ruge por doquier. Pero si la historia de Éxodo 19 terminara en el Sinaí, tú y yo estaríamos condenados a mirar la gloria de Dios desde lejos, separados por una línea que aún no pudiera ser cruzada. Pero es bueno que tú y yo demos gracias hoy a Dios porque el mismo Dios que se autorreveló en el Sinaí con poderes sobrenaturales es el mismo Dios que ocupó la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Así que siglos después de este evento de Éxodo 19, la tierra, dice la Biblia, volvió a temblar en el Calvario. El cielo se volvió a oscurecer y el fuego de la justicia divina volvió a descender. Pero esta vez no cayó sobre un monte para alejarnos de Dios. Cayó sobre el cuerpo de Jesús en la cruz para liberarnos por siempre. Y Cristo en ese momento absorbió el fuego de la ira de Dios, rompió el velo que nos separaba de Dios y pagó por completo el precio de nuestra desobediencia para que hoy tú y yo podamos acercarnos al trono de la gracia sin temor a ser destruidos por un Dios santo. Mi invitación para ti hoy es que te pongas en pie, ponte en pie. Y que recuerdes que no es tu propia fuerza, no son tus méritos ni los míos los que nos hacen mantenernos de pie en medio de cada circunstancia de la vida. Podemos estar de pie porque Dios, como águila imperial, nos sostiene y nos eleva, rescatándonos en cada caída. Tú no eres uno más entre la multitud de creyentes. Tú eres, si has creído en Cristo, un especial tesoro de Dios. Él te rescató por su gracia, te dio una identidad gloriosa y hoy te pide que te atrevas a distinguirte y a ser diferente. No salgamos hoy de aquí a vivir de la misma manera en que vive un mundo que no conoce a Dios o que desprecia a Dios. Te invito a que tú y yo marquemos la diferencia en nuestros hogares, en los lugares donde estamos trabajando, en esta ciudad a la que Dios nos ha traído, en nuestras escuelas, en nuestras finanzas, y que seamos gente santa de Dios. No perfecta,
pero sí con un corazón para Dios que intenta agradarle, glorificarle. ¿Sabes también por qué? Porque el mundo necesita ver cómo se vive caminando con Dios y amando a Dios. Tú y yo somos la posesión exclusiva de Dios, por lo tanto, distingámonos viviendo en santidad. Padre, nosotros te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones. Y gracias porque a pesar de todas nuestras faltas y pecados, tú nos amas y has tomado la iniciativa de hacerte carne y venir a este mundo y vivir en este mundo y morir en la cruz del Calvario para redimirnos y salvarnos y resucitar de entre los muertos al tercer día para darnos vida eterna y victoria sobre la muerte y el pecado. Te alabamos, te bendecimos, te imploramos el perdón de nuestras faltas y de todos nuestros pecados y te imploramos que con tu Espíritu Santo nos ayudes a vivir la vida de adoración y de santidad que esperas de cada uno de nosotros. Y ahora, oh Señor, que tu gran amor, tu amor eterno con que siempre nos has amado, que la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor por siempre, y que la comunión de tu Espíritu Santo que habita en cada creyente sea con cada uno de nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Que tengas excelente semana. Si nos visitas por primera vez, por favor, pasa a la mesa de visitantes. Nos vemos el próximo domingo.